Bueno, un saludo para todos. El día de hoy estamos haciendo un video y también un podcast con algunos invitados súper importantes a nivel Colombia, puesto que este es un proyecto de la materia de fundamentos conceptuales de la biología, del programa de biología, con los chicos de primer semestre. Entonces, el día de hoy tenemos un súper invitado que es magíster paleontólogo, se llama Cristian David Benavides, de formación eres geólogo. Y lo tenemos aquí como invitado porque nuestros estudiantes eligieron un artículo donde se publicaba la aparición de una nueva especie, aunque está extinta, para el país. Entonces, nada, Cristian, queremos darte la bienvenida, que nos cuentes un poquito acerca de tu experiencia, de tus estudios. Entonces, pues nada, adelante. Hola a todos, como ya dijo Mari, mi nombre es Cristian Benavides. Yo estudié geología en la Universidad Nacional y mi experiencia en la paleontología, digamos como académica, empezó en el pregrado. Eh, Mi trabajo de grado fue con unas vértebras de unos animales que se llaman plesiosaurios. El asmosaurio sería como el grupo más pequeño y digamos que en Colombia, en la región de Villa de Leyva, hay uno pues, muy conocido, o en Bogotá, el que puede ir al Museo del Servicio Geológico, los invito, que es gratis la entrada y pues queda en Bogotá al lado del Cubo, al lado de la Nacional también. Y pues digamos que eran unos animales muy interesantes porque tenían los cuellos más largos que han existido, ¿sí? Entonces eran animales que podían tener cuellos de hasta más de 3 metros, ¿sí? Con una cabeza de 30 centímetros. Entonces eran como muy especiales y muy raros. Entonces eso fue como mi primer acercamiento a la paleontología. Después de terminar y de graduarme, tuve la fortuna de poder trabajar para la Universidad Nacional y con la profesora María Páramo, que es la primera autora del artículo de Sachicasaurus. Tuve la oportunidad de estudiar digamos, el espécimen con el que se propuso la especie del género Sachicasaurus vitae, además de otro pliosaurio que también se publicó, que era un espécimen adulto de una especie de pliosaurio que ya se había publicado hace unos años, que es Stenorhynchosaurus munosi. Luego de eso, entré a la dirección de hidrocarburos del Servicio Geológico y pues ahí como poquito a poco he incursionado como en otra parte de la paleontología, que es la de los cefalópodos fósiles, en especial los amonoideos, que en Colombia son muy útiles para poder saber como la edad de las rocas. Pero paralelo a eso, pues no, digamos como que no suspendí mis estudios de los reptiles marinos, que es como lo que más me gusta. Entonces, hasta el momento pues he publicado otro que es un ictiosaurio, como un espécimen de un género de especie en Colombia que se llama Muscasaurus cateti. Este año también publicamos el hallazgo de no lo llamamos nosotros, pero sí era un fragmento pequeño de un pliosaurio que llevaba muchos años en el Museo de Villa Leyva, llevaba casi 30 años, pero pues estaba ahí quieto, ¿sí? Nosotros pues tuvimos acceso a él, lo preparamos y pues encontramos unos rasgos que nos permiten saber que la fauna de Colombia de hace alrededor de 120 millones de años está muy asociada a una fauna encontrada en Rusia un poquito más antigua, ¿sí? Entonces como que hasta el momento estamos empezando a evaluar como esas relaciones, que es algo pues, que me gusta mucho, como entender como los animales que vivieron en Colombia también su relación con otras partes del mundo, ¿sí? Genial. Básicamente eso, pues después hice una maestría también en la Universidad Nacional, en la que mi enfoque fue, pues partió como que la idea o mi pregunta fue que al estudiar al Sachicasaurus vitae, y pues al saber que en Boyacá hay otro que es el Cronsaurus boyacensis, que actualmente pues tiene otro nombre que es Monquirasaurus boyacensis, me surgió como la duda de cuál de todos estos grandes reptiles era el depredador apex, ¿sí? Entonces, cuál era el que se comía a los demás, el que estaba en la parte alta de la cadena trófica. Entonces, ese fue básicamente mi tesis de maestría, fue poder responder esa pregunta, como identificarlos a los depredadores apex que vivieron durante el Barremiano octeano, que es alrededor de 125 a 112 millones de años en la región de Villa de Leyva. Pues para eso se tuvo que hacer un montón de trabajo de campo también, porque en geología, digamos como que algo que es muy importante y que nos enseñan es tener en cuenta como la escala de tiempo, que probablemente es como lo menos intuitivo, ¿sí? Como que uno está tan acostumbrado a los miles de años de los humanos, cuando uno ya habla de millones de Millones. años,
es otra cosa, ¿sí? Claro. Entonces, como parte de ese trabajo fue poder entender que y poder tratar de disminuir como esos niveles o esos, digamos, como rangos de tiempo en los que nosotros sabíamos que vivían los reptiles o los vertebrados marinos en Villa de Ley. Entonces, eso, Genial. digamos, ya pronto va a salir publicado como el primer artículo de mi tesis de maestría, que es como la distribución estratigráfica o temporal de estos vertebrados en la región de Villa de Ley. Por Entonces eso nos tenemos es permitía, por una ejemplo, identificar primicia. que, dime, Tenemos una primicia. Vas a entonces, sí, próximamente publicado nuevo entonces, artículo. sí. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que era como, claro, que era como, yo quería ver, pues, a Chicasaurus contra Arcanosaurus, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero ahí era muy claro saber, ¿convivieron? ¿Será que sí competían o no? Entonces, parte de lo que hice en mi tesis fue identificar que no compitieron porque no vivieron juntos, ¿sí? Uno es más antiguo que Ok. el otro, o sea, las especies no convivieron. Y pues ese era como el primer paso para poder llegar a los resultados de mi tesis, que era saber quiénes eran contemporáneos, porque, digamos, no puedo decir que este se come a este si nunca vivieron, ¿sí? Si las especies, Claro, no los especímenes, sino las especies no llegaron a convivir. Entonces, claro. como que eso es en lo que he estado trabajando y pues ahí se vienen, estoy trabajando en las publicaciones de la demás parte de la tesis que pues vienen también cosas muy interesantes. No, bueno, genial. En este momento entonces te voy a dejar con nuestros dos estudiantes para que Perfecto. ellos te planteen las preguntas que elaboraron durante la lectura juiciosa de tu artículo. Entonces, dale Mateo, comenzamos contigo. Bueno, señor Cristian, ¿qué técnicas se usaron para preservar y extraer el fósil? En este caso, digamos como la extracción y la preparación fue básicamente mecánica. ¿Eso qué quiere decir? Que por medio de tanto cinceles, martillos en el, digamos, en la excavación principal o incluso martillos neumáticos grandes, que para que ustedes tengan la idea es, por ejemplo, los que han visto en la calle rompiendo pavimento, eso que se ve la gente así andando con ese tipo de martillos, pues porque había que remover una gran cantidad de material, porque el Sachicasaurus, el espécimen, el holotipo, mide 10 metros, ¿sí? Entonces, muy grande, ¿sí? Un esqueleto muy grande, entonces hubo que remover una gran cantidad de sedimento, entonces con palas, picas, bueno, todo ese procedimiento para excavar. Y ya la preparación, también debido a su gran tamaño, digamos que en la preparación de vertebrados se manejan dos tipos de preparaciones principales, la preparación química y la preparación mecánica. La preparación química utiliza la composición de la roca, que usualmente cuando la que tiene estos fósiles, en Colombia por lo menos, suelen ser rocas calcáreas. Entonces cuando se les aplica un ácido, en este caso ácido acético, que es, digamos, el mismo, ¿Vinagre? se me fue el nombre, El el vinagre. mismo vinagre, pero más concentrado, pues nos permite como disolver la roca y empezar a exponer el fósil. Digamos, la calidad de la preparación que se puede hacer con ácidos es impresionante, pero toma mucho tiempo, ¿sí? Y entonces, al ser piezas tan grandes, es muy difícil manejarlas porque una de las partes del proceso químico es que hay que sumergir la pieza una vez sometida a ácido, hay que sumergirla en agua y dejarla el doble de tiempo que duró en ácido y luego lavarla, pero el manejo del Sachicasaurus no se podía porque la sola pieza inicial de la cabeza medía alrededor de 1 metro y pesaba casi que 1 tonelada, ¿sí? Entonces moverlo, levantarlo, pues era imposible. Entonces para él se optó solo por la preparación mecánica, que es a través de, incluso se puede hacer con herramientas manuales, digamos los de escultura, pero en general para remover la gran mayor o la mayor cantidad de sedimentos se utilizaba algo que son martillos neumáticos, que es a través de aire comprimido, utilizan en unas puntas que se van moviendo con un pistón, ¿sí? Entonces ese movimiento va ayudando a remover el sedimento. Es algo similar a lo que, digamos, se han ido al odontólogo, a la herramienta, ¿sí? Suena similar, como con el aire comprimido, esos movimientos, que eso ayuda a remover todo el sedimento alrededor de lo que es el hueso. Y luego a ese hueso hay que irlo protegiendo con unos polímeros que hacen que, digamos, como que van disueltos, es como un plástico básicamente que va disuelto, que uno se lo aplica, él como los huesos son porosos, lo va a absorber y luego él se va a solidificar. Eso va a permitir que el espécimen o el hueso fósil se endurezca y pues digamos como que se preserve de una manera mucho más apropiada en el tiempo. Bueno, nosotros queremos, pues esa Chicasaurus es una especie nueva, ¿no?
y nosotros queremos saber qué impacto tuvo el descubrimiento de esa especie como tal para Colombia, y no solo para Colombia, sino el mundo en general. Ok, entonces, algo que es importante destacar es que los fósiles que vienen de la formación Paja, que es de donde viene este fósil, principalmente donde han sido la mayor cantidad de descubrimientos, que es en la región de Villa de Leyva y municipios aledaños, vienen de un momento en el tiempo geológico en el que en el mundo hay muy pocos fósiles marinos, ¿sí? Y los pocos que hay o son muy incompletos o muy mal preservados. Entonces, la formación Paja tiene un estatus actual ya reconocido que se llama como Lagerstätten, que es una palabra en alemán que significa como preservación excepcional, ¿sí? Entonces, en Villa de Leyva, eso es algo que importante como para que lo sepan acá los colombianos, como tenemos uno de los mejores sitios con fósiles de vertebrados marinos del mundo, ¿sí? Entonces, de esa época son los mejores del mundo, muy completos. Entonces, el impacto que tuvo el Sachicasaurus es que es el segundo de esta región, de estos grandes pliosaurios, pero son los dos más completos del mundo, vienen de Colombia, ¿sí? Entonces, de estos grandes fósiles de más de 10 metros, en el mundo, en Australia se encontraron algunos, pero son fragmentos, ¿sí? Entonces son fragmentos del cráneo, fragmentos del cuerpo, que se han utilizado para estimar. Entonces se estimaban que eran como de 13, 14 metros, pero eran puras estimaciones en base a especímenes o especies mucho más pequeñas que vienen de rocas más antiguas de Europa, ¿sí? Pero el Sachicasaurus permitía como entender con un espécimen casi completo, porque solo le faltaba un pedazo de la cola, entender como, bueno, estos eran más o menos de 10 a 11 metros por ahí, y lo que cambia es esas proporciones que utilizaban los investigadores anteriormente para poder estimar qué tan grandes eran. Entonces, como que eso permitió conocer un montón de características sobre estos fósiles que no se conocían antes, porque los materiales de estas edades eran muy fragmentarios. En cambio, lo de Colombia es muy completo y eso era como algo espectacular que tenía el Sachicasaurus. Y pues, digamos, también como el impacto es mostrar en Colombia como que los mismos colombianos podemos hacer esas publicaciones y esos estudios, ¿sí? De especímenes de Colombia, porque lo que venía antes o las otras especies, la gran mayoría, por lo menos de Villa de Leyva puedo hablar, habían sido investigados o estudiados por extranjeros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el otro, el Cronosaurus boyacensis, fue estudiado por un alemán, ¿sí? Por Oliver Hampe. El Calaguayasaurus colombiensis, en su momento que se llamó Alzadasaurus, fue estudiado por un estadounidense que es Samuel Wells. Entonces, como que para nosotros era como también como este fósil tan llamativo, tan importante para el mundo de Colombia, estudiado por colombianos, ¿sí? Y en este caso, liderado por una paleontóloga colombiana, ¿sí? Entonces, eso también como que me parece que es como la importancia también para Colombia, como mostrar que acá tenemos el talento, tenemos ya la preparación, y pues que en realidad lo que vemos ahorita y lo que les puedo decir es que nos hace falta más gente, ¿sí? Más gente que quiera estudiar esto, que se prepare, y porque acá hay mucho por hacerse, todavía falta mucho, mucho, y cosas muy interesantes por hacer. Bueno, otra pregunta sería que pues el Sachicasaurus tiene pues características nuevas, ¿no? Lo cual lo determina como una especie. Pero queremos saber cuáles son las características que lo hizo no ser clasificado como un cronosauro, ya que cronosauro, sí. Un cronosaurus, sí. Sí, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el anterior pliosaurio gigante de Colombia, ¿sí? Entonces estaba clasificado en ese momento como Cronosaurus boyacensis. Sin embargo, Oliver Hampe, cuando lo clasificó, dejó claro que era provisional porque el otro Cronosaurus, que es la especie tipo que se llama Cronosaurus queenslandicus, que fue encontrado en Australia, en la región de Queensland, entonces la definición de esa especie no era tan clara, ¿sí? Pero lo que se sabía en ese momento era tan poco que proponer algo diferente era difícil, ¿sí? Entonces él dice como, bueno, para hacerlo más, no por decirlo polémico, sino lo más conservador posible, lo vamos a dejar dentro de Cronosaurus, pero él fue muy claro en dejarlo, digamos, temporalmente hasta que se conocieran mejores elementos o mejores especímenes de cualquiera, o los de Colombia o los de Australia. Sin embargo, con nuestro estudio nosotros nos dimos cuenta que de acuerdo a investigaciones que fueron posteriores a la de Hampe, más o menos en el 2003, un investigador australiano nos da como una claridad o nos propone como unas características diagnósticas de cronosaurus. Al nosotros comparar
Sachicasaurus contra esas características, pues evidenciamos que hay unas diferencias que son muy importantes, por lo menos en el grupo de los plesiosaurios. La más importante de esas era la cantidad de dientes que tienen en la parte inferior de la mandíbula, ¿sí? Que es en la mandíbula, en la sínfisis, que es donde se pegan las dos mandíbulas. Entonces, el Sachicasaurus tenía 3 dientes a 4, ¿sí? En cambio, Kronosaurus queenslandicus, que era la especie que se conoce bien, tenía hasta 6. Entonces esa ya es una diferencia como más clara, y otra diferencia es la presencia de una abertura de los huesos del paladar en Sachicasaurus que no se encuentra en Kronosaurus queenslandicus. Sin embargo, en el Boyacensis, el otro que se llamaba Kronosaurus, esas características no se pueden ver porque no sé si ustedes sepan, pero el espécimen fue preservado in situ. ¿Eso qué quiere decir? Que el espécimen nunca se movió del sitio donde se encontró, ¿sí? Lo que hicieron ellos fue construir un museo encima del fósil. Entonces, ¿qué pasa? El fósil está solo expuesto en su parte dorsal, pero no se conoce nada de la parte ventral porque como nunca se removió, entonces nunca se vio cómo es la parte del paladar y la parte de la mandíbula, que son como los rasgos para estar como más seguro de que es un Kronosaurus o un Sachicasaurus, ¿sí? Recientemente hubo una publicación por otros investigadores en los que proponen que es un género distinto que lo llaman Munchirasaurus. Nosotros actualmente pues estamos reevaluando esa idea porque en nuestro artículo, si lo vieron, nosotros también proponemos que con las evidencias actuales es muy difícil separar a Boyacensis de Sachicasaurus vitae. Entonces, para nosotros lo más probable es que sea una especie del mismo género, ¿sí? Entonces, como lo que hay en Colombia eran 2 especies distintas de Sachicasaurus que estaban, digamos, separadas por tiempo, ¿sí? Porque una es del Barremiano, que es más antiguo, y luego del Aptiano, que es más reciente, ¿sí? Bueno, y para finalizar, al día de hoy se sabe y se tiene con evidencia que los procesos evolutivos existen, y uno de esos, una de esas evidencias son los fósiles. Entonces yo quería saber qué piensas sobre la importancia de la paleontología para comprender el proceso evolutivo y las adaptaciones que se someten ciertas especies a ese proceso. O sea, digamos, como mirar o como entender las adaptaciones que se han sometido durante todo este tiempo hasta el día de hoy. A mí me parece que es muy importante porque es como que también, como yo lo veo, es como tratar de salir de una idea un poco más antropocentrista, ¿sí? En el que el tiempo está dictado por el tiempo humano, porque la naturaleza pues es muchísimo más antigua y que estos procesos son mucho más extendidos en el tiempo, ¿sí? Pero también nos permite ver que las extinciones como que nos da como un contexto. Entonces, por ejemplo, lo que se da actualmente, como la influencia de los humanos en las extinciones, es como, para poder entender qué es un efecto de los humanos, hay que entender cómo ocurrían antes de los humanos, ¿sí? Entonces, para eso es que funciona la paleontología también, porque nos permite ver que esos cambios evolutivos están asociados a extinciones siempre, ¿sí? Entonces, si tú tienes un cambio evolutivo marcado es porque otro se tuvo que extinguir, ¿sí? Entonces, como que está muy asociado como a entender esos procesos de que es natural las extinciones y que las adaptaciones también son dadas a circunstancias no favorables, ¿sí? Entonces, en este caso es que es muy importante entender que ciertas variaciones en la temperatura global, en el nivel del mar, pueden estar afectando muchas especies y que las pueden estar, digamos, extinguiendo. Pero también es importante al revisarles es como cuáles son las que se extinguen más fácil, también como hacerse esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno tiene una especie sobreespecializada, que uno se da cuenta en el registro fósil es porque tiene ciertos rasgos más asociados, digamos, como a la dieta. No sé, por ejemplo, que tuvieran dientes especializados para comer algunos tipos de cefalópodos, digamos, equivalentes a los pulpos, a los calamares en esa época. Digamos, si hay cambios en la temperatura y esas presas, que él solo come esas presas, se ven afectadas o se distribuyen, lo más probable es que se extinga, ¿sí? En cambio, si tú tienes organismos que son más generalistas, que pueden comer muchas cosas, están más adaptados a lo que sea, ¿sí? Como a lo que venga, a esos cambios, entonces probablemente tengan más posibilidades de resistir a esas extinciones. Pero como la importancia de la paleontología es ver eso, es como ver que esos procesos de extinción y de especiación son naturales y que han ocurrido desde siempre, desde que apareció la vida en la Tierra, y pues como al entenderlos uno también puede entender cómo está haciendo el efecto humano y pues qué medidas se pueden tomar en cuanto porque yo lo veo de una manera diferente a como lo ven otros probablemente, que es como que
lo de el humano es como, yo no lo veo que las personas vayamos, o los humanos vayamos a destruir el mundo, por decirlo así, sino que vamos a cambiar las condiciones en las que nosotros podemos vivir, ¿sí? Pero la vida en la Tierra ha sufrido unas catástrofes mucho mayores a lo que pueden ser los humanos, ¿sí? Y la vida sigue. Entonces, como que también entender lo que es como hacia nosotros mismos esos cambios, como no creernos que, como la importancia del humano de que todas las otras especies dependemos de nosotros, ¿no? Sino como que también no ser muy consciente que esos esfuerzos es para la misma especie de nosotros, ¿sí? Es como yo lo percibo. Claro, como para nuestras comodidades, como tal. Exacto, sí. Sí, sí, Porque sí, la sí. vida sigue. La O vida sea, sí. créeme que la vida va a seguir. Los humanos puede que nos extingamos, pero la vida sigue y habrá otras cosas, ¿sí? O sea, lleva 4.500 millones de años la Tierra, nosotros llevamos apenas como especie como 30.000. O sea, cuando uno lo pone en la escala es una cosa absurda, o sea, ¿sí? Entonces, es como también ponerlo uno en ese contexto me parece la paleontología, como sacarlo de ese ensimismamiento, por ejemplo, decir, como el humano es el centro, sino, no, espera, mira, la Tierra o la vida es mucho más amplia y ha ocurrido estos procesos a través de tiempos mucho más amplios de lo que nosotros llevamos. Bueno, no, genial. Creo que esas eran todas las preguntas que teníamos, ¿cierto, Mateo, Sara? ¿Estamos? Señora, si Sí. quisieran. Pues sería muy interesante, Cristian, que termináramos pues esta pequeña sesión con una invitación a estudiantes de primer semestre, creo, no solo de biología, sino pues todos los que nos relacionamos de alguna manera con el ambiente, para interesarnos más por Colombia como un destino muy importante a nivel paleontológico y como referente mundial. Entonces, ¿qué nos puedes decir? No, pues invitarlos a estudiar Colombia, o sea, como que recientemente tuvimos hace pues ya anda reciente, 3 años, pero tuvimos el primer Congreso Colombiano de Paleontología, en el que nos dimos cuenta como que lo organizamos y pensábamos como, bueno, va a haber cierta cantidad de gente, pero llegó muchísima más gente de la esperada, gente que está haciendo investigaciones de muchas universidades que no teníamos nosotros conocimientos en ese momento, que estaban haciendo investigación en paleontología, y pues nos dimos cuenta que hay muchos, ¿sí? O sea, y que es como lo interesante, que por la posición en la que estuvo Colombia y como ha variado, que digamos en las rocas más recientes es una posición tropical en la que actualmente tenemos una biodiversidad impresionante, entonces esta posición tropical ya lleva mucho tiempo, entonces tenemos una biodiversidad pasada también muy impresionante que no ha sido estudiada. Entonces, por ejemplo, que es como invitarlos, que nos hace falta más gente, ¿sí? Que estén involucrados, que quieran hacerlo, porque hay muchas cosas muy interesantes por entender cómo fue la evolución de la vida en nuestro país. Y sí, como invitarlos a hacerlo, como hay muchos investigadores, no solo nosotros, sino hay muchos grupos de investigación y se pueden abrir muchas puertas, ¿eh? Y que hay mucho por conocer y es como invitarlos que hay tanto que eso era algo que nosotros analizábamos con la doctora María Páramo, era que nosotros estamos como en un proceso que los países que estaban más avanzados en esto llevan 200 años, ¿eh? Pues, por ejemplo, que ellos, las de especies ya las de fósiles las describieron hace 200 años. Ahorita están reevaluando, viendo cosas que son muy interesantes y que nosotros tenemos como la posibilidad de que mucho de lo que estamos viendo es nuevo, porque tenemos unas rocas con unos fósiles que no se encuentran en otros lugares del mundo, ¿sí? Entonces, que son de una preservación espectacular. No solo lo de Villa de Leyva, sino actualmente, no sé si vieron en noticias, como muy recientemente, un dientes de sable, pero un metaterio, ¿sí? O sea, un marsupial, perdón, un marsupial de dientes de sable que fue publicado, que viene de la Tatacoa, ¿sí? De la región de la Tatacoa. Y son fósiles muy impresionantes que están allá y de muchas edades, o sea, hay mucho por hacer, mejor dicho. O sea, como que bienvenidos a trabajar en el paleo en Colombia. Bueno, Cristian, pues queremos agradecer por tu tiempo, por digamos, este conversatorio y la oportunidad de hablarnos. Yo creo que para mis estudiantes y es muy impresionante poder contactar a las personas que leemos en estos artículos científicos y que muchas veces no está disponible para todo el mundo. Y este tipo digamos, de ejercicios nos permiten también llevarlo a toda la sociedad. Entonces voy a dejar a Mateo y Sara para que se despidan y pues esperamos tenerte en una próxima ocasión y salúdanos por favor a las autoras del artículo también. Listo, perfecto, les diré. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Cristian. De verdad es una investigación que es muy impresionante y me parece una oportunidad muy buena que nos hayas dejado hablar contigo, pues como técnicamente soy todavía estudiante de colegio. Sí, Pues me no, parece que es una oportunidad muy... muchas gracias. La verdad, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto demasiado, bueno, es un honor estar o entablar una conversación con un paleontólogo porque no había tenido la oportunidad y pues siempre quise. Y pues, gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y, o sea, qué chévere que hayan elegido el artículo de Sachikazama. Sí, no, y Me te alegra mucho. quedamos Cuando me debiendo llegó la el foto correo del fue como, ah, disfraz. pues, Te quedamos sí, debiendo hablé la con foto la del profesora disfraz. Bravo, pero lamentablemente ahorita pues ella está pensionada Ok. y entonces por tiempo ella dice que ya está un poco como retirada un poco. Entonces yo le dije pues que yo lo hacía, entonces, pero con mucho gusto, o sea, me agradó mucho la invitación y muchas gracias. Bueno, gracias y entonces nos despedimos de todos. Está perfecto. Chao. Adiós.